Muchas personas me han preguntado, ¿está todo escrito en el destino de cada uno de nosotros? Desde la perspectiva del alma, todo es una hora continuo, o sea, el pasado, el presente y el futuro son uno, y en consecuencia los sucesos que experimentamos en nuestras vidas fueron percibidos antes de encarnar por nuestro ser de forma vívida, aunque el velo del olvido borra el registro de estos sucesos, para que cada uno descubra en el momento adecuado el camino que lo lleve a experimentar su verdad. Para explicarlo de una manera simple, nos debemos ajustar a un guión que ya se ha vivido a nivel álmico. En consecuencia, desde la mente racional podemos interpretar que ya todo está escrito, aunque tenemos la posibilidad de reescribir o resignificar y crear ligeras alteraciones o modificaciones. O sea, aunque sabemos que existe un mundo vivido, un mundo que ya existe, existen divergencias, y un ser despierto es precisamente el que es capaz de crear alguna ligera divergencia. La divergencia se produce cuando el divino masculino y el divino femenino en nosotros se unifican, hacen una fusión. Cuando la onda y la partícula se unen al fin, se pueden crear ligerísimas divergencias, sutiles cambios en el camino, y entonces, si bien se va a vivir prácticamente lo mismo a un nivel arquetípico, el fractal sube de vibración. O sea, mi ser puede vivir la misma experiencia desde un fractal con una vibración más alta, o dicho de otro modo, tengo que enfrentar un suceso inevitable y doloroso tal día. Ese suceso puede ser un drama, una gran frustración, o puede ser visto, vivido y procesado como una oportunidad en muy poco tiempo. Entonces la naturaleza de las acciones posteriores probablemente van a ser muy similares, tanto si hay sufrimiento como si hay virtud, pero en el segundo caso, si hay virtud, si hay conocimiento, si hay una perspectiva más amplia, la vivencia y a donde voy a llegar será el mismo sitio, pero mi ser va a llegar mucho más feliz, mucho más tranquilo y con mucha más confianza. La teoría de cuerdas nos dice que en otra línea temporal estoy viviendo exactamente lo mismo, aunque con mucho más sufrimiento, con mucho más martirio, con muchas más dudas. Y aquí en cambio lo experimento con mucha más alegría, con mucha paz, con mucha pasión, de modo que esto es básicamente lo que puede cambiar. La vivencia interna es lo que se puede cambiar. Y algunas acciones externas que en definitiva nos llevan más o menos al mismo resultado, pero desde luego, queremos vivirlo con sufrimiento o sin sufrimiento, esto es ya la elección de cada uno de nosotros. Por otro lado, sería bueno aclarar que los últimos descubrimientos científicos nos aseguran que las líneas de tiempo no existen, o sea, las líneas de tiempo como tales no existen, aunque se las llama así para que la mente racional pueda percibir este fenómeno intangible. Lo que sí existen son líneas de sucesos. Estas líneas de sucesos que se encadenan van marcando una trayectoria, y al marcar una trayectoria, hacen que se las llame líneas. Es un modo de describir estos sucesos de una manera simple y comprensible para todos, por eso lo asumimos y asimilamos como líneas de tiempo. También existen paradojas, como lo han tratado de demostrar en películas como Volver al Futuro, entre muchas otras, donde una paradoja es algo que no estaba contemplado en esa línea de sucesos. Esto es, cuando sucede algo imprevisto en esa línea de sucesos y en consecuencia se abre una línea nueva de sucesos. Por ejemplo, si estábamos destinados a llevar a cabo una acción determinada que trazaría acontecimientos muy positivos en nuestras vidas, pero, y aún sabiendo que nuestro corazón siente que ese es el camino, elegimos desde la mente y la racionalización tomar otros caminos. En consecuencia abrimos una nueva línea de sucesos que deberemos enfrentar durante el resto de nuestras vidas. Cuando suceden imprevistos de este tipo se desencadenan hechos diferentes, y esto modifica las 7 líneas de tiempo o sucesos normales que corresponden a la dimensión en que nos encontramos, lo que normalmente se conoce como el multiverso. Pero, ¿qué es el multiverso? Hemos venido a este plano y nos encontramos encarnados en la tercera dimensión, pero cuando nos referimos a la tercera dimensión, muchas personas no saben realmente lo que significa.
Aquí existe una fabulosa coincidencia, ya que los iniciados en las ciencias ocultas de la antigüedad como los científicos actuales, nos dicen que esta es una dimensión que tiene el mismo comportamiento que una octava musical. Se divide en 7 subdivisiones, o sea en 7 subdimensiones, lo que sería la tercera 1, la tercera 2, la tercera 3, la tercera 4 y así hasta llegar a la tercera 7, porque luego saltamos a la cuarta. Y este mecanismo envuelve a todas las dimensiones, están divididas en 7, por esa razón cuando se produce un cambio dimensional decimos subimos una octava, igual que en las octavas musicales. Amada alma, recuerda que las dimensiones son estados mentales en los que nos encontramos y a los que podemos acceder. Pero para entenderlo mejor, podríamos decir que si amanecemos desbordantes de energía, en plena felicidad y disfrutando del momento presente, es posible acceder a la sexta, séptima e inclusive a la octava dimensión, porque nuestra vibración se encuentra muy elevada, al igual que cuando recibimos una noticia muy positiva que transforma nuestras vidas. Al ser seres multidimensionales, en el transcurso de una jornada tenemos la posibilidad de pasar por muchas dimensiones, aunque nos encontramos en la imposibilidad de permanecer en dichos estados. Permanecer en la dimensión en la que en ese momento entramos por un estado mental que nos ha llevado hasta allí, es el propósito de un ser despierto, dado que si no permanecemos, inmediatamente regresamos nuevamente a la dimensión original en la que estamos viviendo. Por esa razón, decimos que estamos y permanecemos viviendo la mayor parte del tiempo en la tercera dimensión. Aunque decir que todo el tiempo estamos en esta tercera dimensión viviendo no sería correcto, dado que existen momentos felices que pasamos a quinta dimensión y de repente nos dormimos llegando al plano astral, que es la cuarta dimensión. Del mismo modo entramos en la sexta o séptima al percibir una caricia o el abrazo de un ser amado, o incluso podemos saltar a la octava dimensión, cuando nos encontramos cumpliendo un anhelo muy profundo de nuestro corazón, por el cual veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, y al verlo cumplido, en ese momento el tiempo desaparece y tenemos la posibilidad de ingresar a la octava dimensión. Y se siente maravilloso, aunque no somos capaces de permanecer un tiempo prolongado en dicho estado, o sea, no somos capaces de permanecer vibrando en esa frecuencia de manera permanente, ya que si fuéramos capaces de anclarnos en esa frecuencia pase lo que pase, viviríamos en octava dimensión. El gran problema con nosotros es que nos encontramos inmersos e influenciados por las energías fluctuantes de la ola emocional que nos envuelve continuamente, así como el flujo de pensamientos inconmensurables que se desbordan de nuestra mente y no somos conscientes de esto, por lo que las emociones y la mente nos sacan de ese maravilloso momento de octava dimensión, descendiendo rápidamente al estado de vibración en que se encuentra este plano, la tercera dimensión. O sea, en ese momento hemos tenido un salto y nos fuimos a la octava dimensión, pero como todavía estamos influenciados por nuestras emociones, al igual que nuestra mente, lo cual no somos capaces de controlar en la mayoría de los casos, se produce la caída de vibración y en consecuencia descendemos rápidamente de dimensión. Y tal vez te preguntes, ¿qué sucede en estas 7 subdivisiones dimensionales? Amado ser de luz, cuando llegamos aquí, el ser se fractaliza, para que podamos vivir en simultáneo cada una de ellas. Esto significa que estamos viviendo en la total amplitud del ser, dado que hay una fracción de nuestro ser en cada una de las 7 subdivisiones o subdimensiones en las que nos encontramos. O sea, una parte en la tercera 1, otra en la tercera 2, otra en la tercera 3, y así cubrimos el rango completo dimensional en el que nos encontramos encarnados. Por esa razón, y dado que nos encontramos expandidos en fractales por las diferentes subdimensiones, tenemos muchísimas variaciones vibratorias a lo largo del día, experimentando subidas y bajadas emocionales y mentales, movidas principalmente por sucesos externos que nos invaden continuamente y en algunos casos, también internos, los cuales nos pueden llevar por momentos a la quinta,
sexta, séptima y octava dimensión, con sentimientos de plenitud, para luego descender al estado vibratorio en el que nos encontramos diariamente en este plano. Y tal vez te preguntes, ¿cómo podemos hacer para mantenernos en estos estados elevados de conciencia por más tiempo? Esto es lo que nos han tratado de enseñar los grandes maestros que pasaron por este mundo, cuando nos decían que no somos el cuerpo que cargamos, ni la mente, y sobre todo las emociones que envuelven esta máquina biomolecular, la cual nos permite realizar esta maravillosa experiencia humana. Aunque todos y cada uno de nosotros somos uno y similares, poseemos singularidad y en consecuencia, algunos estamos vibrando en quinta, sexta o séptima dimensión de manera natural. Pero el sistema en el que nos encontramos está diseñado para movernos y manipularnos a través de las emociones y los pensamientos impuestos desde la infancia, así como los autoimpuestos por nuestro juez interno, el cual se rige dependiendo de la cultura, la religión o la clase social en la que nacimos. Aunque cuando despertamos a la verdad, tenemos herramientas que nos permiten percibir estas variaciones emocionales y mentales, manteniendo una observación sobre nuestras emociones y pensamientos, lo que nos lleva a no caer de forma tan brusca de dimensión. O sea, si estamos en la octava o séptima dimensión, pasamos a sexta o quinta sin tener que caer en tercera de forma repentina, como es habitual en la mayoría de las personas que desconocen estos procesos. Y esto es principalmente porque no realizamos actos en consecuencia, o sea, no somos movilizados a reaccionar de manera impulsiva cuando estamos envueltos bajo las influencias emocionales o mentales, ya que en esta tercera dimensión nos movemos principalmente por reacción, como nos dicen los sabios, por causa y efecto, reaccionamos impulsados desde el ego, empujados por las desbocadas emociones, y en consecuencia padecemos todo tipo de calamidades a lo largo de nuestras vidas. Pero cuando conocemos estas verdades, tenemos la posibilidad de percibir en nosotros estas energías emocionales y mentales, sin permitir que se transformen en actos que generen consecuencias de las que luego nos arrepentimos, y en algunos casos durante toda la vida. El flujo de pensamientos en cada ser encarnado es abrumador, aunque muchos no se dan cuenta, y lo peor de esto es que la mayoría no son propios, ya que nos encontramos inmersos e invadidos por todo tipo de noticias y energías densas que perturban nuestro campo áurico, bajando nuestra vibración. Por esa razón, mi ser canaliza notas tonales en alta vibración, las cuales compartimos de forma gratuita en nuestro canal de música llamado Relax Your Soul, a modo de traer equilibrio y balance, tanto en los ambientes como en las células de los seres que se permitan escuchar estas melodías diariamente a un volumen moderado, sin necesidad de utilizar auriculares. Y si somos conscientes de estos procesos internos y podemos controlar tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones, nos mantenemos vibrando alto y percibimos de otra manera la realidad. Por ejemplo, si un suceso llega a nosotros y es inevitable, podemos decir: muy bien, sé que esto no es de mi agrado y me puede provocar inconvenientes, pero tengo el poder de controlarlo sin que me ocasione dolor y un estado de baja vibración. Y en este punto deberíamos hacer una pequeña aclaración, ya que cuando somos capaces de comprender la ley del ritmo que mueve a este mundo, podemos fluir con ella y en consecuencia no ofrecemos resistencia a lo que es inevitable, lo que nos trae mucha paz y felicidad. Aunque ante la vista de los demás pareciera que no reaccionamos como deberíamos, lo que en muchos casos, al menos al principio, nos lleva a plantearnos si es correcto no sumergirnos en la tristeza habitual que siempre se experimenta en dichas situaciones, experimentando frustración, tristeza e infelicidad, y esto nos lleva a sumirnos en una profunda preocupación, la cual nos hace descender de forma inmediata nuestra vibración. Siempre se nos ha dicho que desde nuestro libre albedrío tenemos la posibilidad de elegir, pero muchas veces no lo comprendemos, ya que desde la negación, la preocupación, el miedo y la tristeza, solo creamos situaciones que retrasan nuestro crecimiento personal.
pero desde la aceptación y la comprensión, somos capaces de cambiar lo que está a nuestro alcance, para lo demás tomarlo como una lección y trascenderlo, elevando nuestra vibración y ascendiendo en nuestra espiral evolutiva a niveles elevados de conciencia. Y recuerda, esto no es para evitar o esquivar las situaciones o sucesos que llegan a nosotros, por el contrario, todo lo que llega tiene una razón de ser, solo debemos percibir cuál es el motivo, y en consecuencia aprender la lección para trascenderlo. A través de la comprensión y la razón logramos percibir estos procesos en los que nos encontramos inmersos en este plano, sin quedar atrapados en los mismos, para poder trascenderlos de forma simple y armoniosa. La palabra trascender es hermosa, significa dejar atrás para poder ascender a un siguiente nivel evolutivo, a un siguiente nivel de pensamiento, a un siguiente nivel dimensional, convertirse en el propio maestro, percibiendo el funcionamiento de las leyes que rigen esta existencia, para aplicarlas en la vida como lo han hecho los grandes maestros y alquimistas que pisaron esta tierra. El gran Hermes Trismegisto dijo: quien comprenda el funcionamiento de las leyes superiores y las aplique en el plano inferior, estará liberado de toda limitación terrenal, ya que será abrazado por una libertad que pocos humanos fueron capaces de contemplar, logrando manifestar una vida llena de abundancia, amor y felicidad, más allá de lo que cualquier humano pensamiento siquiera pueda imaginar. Mis palabras solo son señales, para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma,